La semilla roja. El sol de Florida caía oblicuo sobre los jardines del Centro Espacial Kennedy, tiñendo de oro las hojas palmeadas y alargando las sombras de los laureles. El calor era húmedo, pero soportable. Caminaban en silencio, Luke y el hombre del traje oscuro, a un ritmo pausado que no tenía nada de casual. Luke no necesitaba que le explicaran que algo importante se gestaba. Había sentido esa electricidad en el aire demasiadas veces. Era la misma que precedía a una cuenta regresiva, o a una llamada de Houston que cambiaba el curso de una misión. ¿Cuántos años fuera de la cabina?, preguntó el ejecutivo, rompiendo el silencio sin volverse a mirarlo. 8, respondió Luke sin dudar. Desde la última misión tripulada a la Luna. Estaba listo para retirarme. El hombre sonrió, casi imperceptiblemente. Entonces llegó justo a tiempo para no hacerlo. Se detuvieron frente a una fuente circular. El murmullo del agua parecía fuera de lugar, como si ignorara que allí, en ese instante, se hablaba del futuro de la humanidad. ¿Qué tan serio es esto?, preguntó Luke, clavando los ojos en el rostro del hombre. ¿Una misión a Marte? ¿Ahora? Más que serio. Irreversible. Ya estamos construyendo la nave en órbita baja. La lanzadera final se ensamblará en el espacio, pieza por pieza, como un mecano de adultos. Llevará todo, hábitats modulares, reactores solares, terraformadores experimentales. Si conseguimos lo imposible, será la primera colonia humana fuera de la Tierra. Luke entrecerró los ojos. Lo había oído antes. En conferencias. En cafés. En simuladores. Pero no de boca de alguien con acceso a los códigos y las decisiones. ¿Por qué yo? ¿Por qué no hay otro? Has estado más veces allá arriba que cualquier otro comandante vivo. ¿Y por qué necesitamos más que un astronauta? Necesitamos a alguien que sepa mantener con vida a un equipo cuando todo falle. Porque va a fallar, Luke. Esto no es una misión. Es una apuesta a largo plazo. A ciegas. Luke no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron un instante en el cielo azul, donde ningún punto blanco se movía. Aún no. Aún no estaba allá. ¿Y el equipo? Se seleccionará aquí. 3 meses de entrenamiento intensivo. 15 candidatos. Quedarán 5. Si aceptas, tú serás quien los elija. Y quien los lleve. Silencio otra vez. El agua seguía cayendo en la fuente. Luke pensó en su cuerpo, aún fuerte pero no joven. Pensó en la gravedad artificial. En Marte. En la soledad. Y en una palabra que se le ancló como una semilla bajo la lengua, colonia. Quiero ver los planos, dijo finalmente. El ejecutivo asintió, como si ya lo supiera. Ven mañana a las 7. Te enseñaremos Marte. El motor de la camioneta rugía suave mientras Luke se alejaba del complejo espacial. Las verjas de seguridad se cerraron tras él con un leve golpe metálico, como si marcaran el final de una etapa y el comienzo de otra. En el retrovisor, las torres de lanzamiento se recortaban contra el horizonte enrojecido por el atardecer. Encendió la radio, pero la apagó enseguida. No quería hacer ruido. Solo el pensamiento crudo, sin distracciones. El camino hacia su casa recorría una línea casi recta entre manglares y zonas pantanosas, solitarias a esa hora. La autopista brillaba con restos de humedad. Su mente era una tormenta contenida. Marte. Una colonia. Una nave construida en órbita. Era más que ciencia. Más que historia. Era entrar en el terreno del mito. ¿Y él, dónde encajaba? Pensó en los requerimientos, años de aislamiento, exposición a radiación, riesgo biológico, deterioro físico y mental. La tripulación tendría que sobrevivir sin red de seguridad, sin retorno rápido. Una línea recta hacia lo desconocido. Él ya había estado allí, en ese filo. Apretó un poco más el volante. No me necesitan allá. Me necesitan aquí. Llegó a su casa cuando el cielo se había vuelto azul oscuro. Una construcción sencilla, de una sola planta, rodeada de robles altos y silencio.
Las luces del porche se encendieron al detectar su presencia. Todo seguía en orden, igual que siempre. Demasiado igual. Entró. Se sirvió un vaso de agua fría. Se sentó a oscuras, mirando hacia ninguna parte. En la mesa aún estaba la vieja carpeta donde solía anotar notas de entrenamiento, de simulaciones, de misiones pasadas. La abrió por impulso. Viejos esquemas. Mapas. Rostros. Voces que ya no estaban. Respiró hondo. Sintió el peso del tiempo. No puedo ir. Pero puedo prepararles. Se levantó con decisión. En ese instante, no era el comandante Luke. Era el último centinela de una era, preparando el relevo. Luke llegó temprano. Demasiado temprano. Aún no eran las 7 cuando cruzó los portones del nuevo complejo de entrenamiento, un edificio moderno, blindado con espejos oscuros y rodeado de sensores. Se encontraba a pocos kilómetros del centro espacial, pero parecía un mundo distinto. Más cerrado. Más secreto. Un asistente le indicó el camino sin hablar, y Luke avanzó por pasillos asépticos, de un blanco quirúrgico, hasta llegar a una sala de observación con cristales que daban a un hangar subterráneo donde se erguía la réplica a escala del módulo marciano. Bienvenido al vientre del futuro, dijo una voz tras él. Era el ejecutivo, esta vez con una credencial colgada al cuello y una tableta bajo el brazo. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mucha convicción. Dormí lo justo, respondió Luke. Caminaron juntos por el corredor. Puertas automáticas se abrían con un susurro al paso del ejecutivo. Hoy conocerás a los preseleccionados. Ya están aquí. Son 5. Diversos, pero todos excepcionales. Queremos que los observes. Que entrenes con ellos. Y que nos digas quiénes pueden ir, y quiénes no. Entendido, dijo Luke. ¿Tienen idea de lo que los espera? Creen que sí, respondió el ejecutivo. Pero tú sabrás mejor que nadie lo sabe hasta que está allá afuera. Llegaron al salón principal, una especie de comedor laboratorio con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz artificial de focos, de simulación solar. 5 personas estaban sentadas en distintas posiciones, algunos hablando entre sí, otros concentrados en sus pantallas. El ejecutivo los llamó con un gesto. Luke, te presento al núcleo de la misión Ares 1. Uno a uno se acercaron. Tony Reyes, piloto de pruebas. Ha volado casi todo lo que vuela, desde F-22 hasta módulos orbitales, dijo el ejecutivo. Tony, de unos 35 años, alto, tez cobriza, sonrisa fácil. Le dio la mano con fuerza y mirada directa. Un honor, comandante. Crecí viendo sus misiones. No me hagas sentir más viejo de lo que soy, replicó Luke con una leve sonrisa. Susana Susie Alberg, médica de campaña y bióloga planetaria. Ha trabajado en África, en el Ártico y en la Estación Espacial Internacional. Susie era delgada, piel pálida, pelo recogido con precisión. Ojos grises, analíticos. Le estrechó la mano sin adornos. Estoy aquí por lo que podríamos encontrar vivo allá afuera, dijo. Y por lo que podría vivir con nosotros. O contra nosotros. Murmuró Luke, más para sí mismo. Aldo Ritchie, ingeniero en sistemas e informática cuántica. Una mente brillante, y un carácter complicado, advirtió el ejecutivo con media sonrisa. Aldo asintió, sin dar la mano. Llevaba gafas de realidad aumentada sobre la frente y el cabello despeinado como si no durmiera mucho. Todo lo que funcione en esa nave pasará por mis manos, dijo con voz monocorde. O dejará de funcionar. Luke le devolvió la mirada sin juicio. A veces, los genios eran así. Eric Dawson, mecánico aeroespacial. Un tipo que puede armar un reactor con piezas de una cafetera. Eric era robusto, barba descuidada, manos curtidas. Luke le gustó al instante. Si algo se rompe allá, yo lo arreglo. O lo vuelvo a inventar. Eso me gusta, dijo Luke. Siempre ten un plan B. Y por último, Sam Whitaker, seguridad y protocolo militar. Infantería espacial.
experto en supervivencia y combate en entornos extremos. Sam era el más silencioso. Ropa pulcra, postura perfecta. Ojos de hielo. Le dio la mano con fuerza medida. Voy para mantenerlos vivos. Cueste lo que cueste. Luke los miró uno a uno. 5 rostros. 5 mundos. Y ninguno, aún, preparado para lo que se avecinaba. Pero allí estaban. Y él, al frente. Aunque no fuera con ellos. Soy Luke. No me llamen comandante. Solo soy quien va a empujaros hasta el límite. Y luego un poco más. Los 5 lo observaron con atención. Una mezcla de respeto, miedo y curiosidad. Luke se volvió hacia el ejecutivo. Empezamos mañana. Después de la presentación general, el ejecutivo se retiró discretamente, dejándole a Luke el mando del grupo. Él no dijo mucho. Solo pidió que lo siguieran. Caminaron por un largo pasillo iluminado por luces cenitales que imitaban la luz solar marciana. Luke mantenía el paso firme y silencioso, como un guía que ya conocía cada grieta del lugar. Vamos a ver dónde trabaja cada uno de ustedes, dijo sin girarse. Quiero saber si entienden el peso que tienen en este equipo. No sois pasajeros. Cada uno es una pieza crítica. Se detuvo frente a una compuerta con paneles de seguridad. Tony, sala de simulación de vuelo. La puerta se abrió y entraron en una sala de control rodeada de pantallas envolventes y una cápsula giratoria, montada sobre un sistema hidráulico. Este es tu mundo, dijo Luke, mirando a Tony. El simulador de vuelo. Copia exacta de la cabina de mando de la Ares 1. Cada botón. Cada alarma. Cada maldito fallo. Tony asintió con una chispa de emoción en los ojos. Se acercó a la cápsula como si reconociera a una vieja amiga. ¿Cómo responde al fallo de presión hidráulica en descenso? Preguntó Luke sin más. Manual. Reversión directa al sistema auxiliar, pero solo si estás por encima de los 400 metros. Si no, nos vamos en línea recta al infierno, respondió Tony sin pensarlo. Luke esbozó un gesto casi imperceptible de aprobación. Bien. Lo probarás en 3 horas. Salieron de la sala. El siguiente destino no estaba lejos. Sushi, laboratorio de biología y medicina. Pasaron por una esclusa hermética antes de entrar en una sala completamente blanca, con paneles transparentes, brazos robóticos y vitrinas refrigeradas. Había microscopios, incubadoras, y una pequeña cámara de descontaminación. Aquí es donde te enfrentarás a todo lo que no conocemos, dijo Luke, mirando a Sushi. Ella ya se había acercado a una mesa con muestras protegidas en contenedores simulados. Condiciones de baja gravedad, atmósfera simulada, y posibilidad de mutaciones aceleradas, dijo ella con precisión. Aquí entrenaré con bacterias de resistencia extrema. Y con modelos de tejidos humanos bajo estrés ambiental. Luke no respondió. Solo tomó nota mental. Había determinación en su voz. Aldo, Centro de Sistemas y Ciberseguridad. La siguiente sala era más oscura, forrada de pantallas, nodos de servidores, y mesas con circuitos abiertos. Cables por todas partes, pero organizados con una lógica interna que solo Aldo parecía entender. Aquí se controla todo lo que piensa la nave. Dijo Aldo antes de que Luke hablara. Navegación, soporte vital, comunicaciones. Si falla algo, puedo reiniciar, reprogramar o aislarlo. Luke caminó entre los servidores. ¿Y si el fallo es humano? Entonces no hay parche. Solo consecuencias. Luke se detuvo y lo miró. No le gustaba la soberbia. Pero la competencia, la necesitaba. Eric, hangar técnico y taller. La sala siguiente olía a metal recién soldado. Había brazos mecánicos, herramientas colgadas, impresoras 3D industriales y una maqueta abierta del rover marciano. Eric ya tenía las mangas arremangadas. Todo lo que funcione mecánicamente, pasa por mí, dijo Eric, mientras encendía un escáner de piezas. Si algo se rompe en Marte, no hay repuestos. Hay que improvisar. Aquí practico eso todos los días. Luke recorrió con la mirada los bancos de herramientas y las piezas desmontadas.
No había caos, pero sí urgencia. ¿Sabes usar la impresora de compuestos cerámicos? Sé hacer una válvula de oxígeno con una cuchara y tiempo. Con eso, lo haré en una tarde. Luke lo anotó también. Autoconfianza útil. Hasta cierto punto. Sam, sala de entrenamiento de supervivencia. La última sala parecía un cruce entre un gimnasio y un campo de entrenamiento militar. Módulos de emergencia, armas no letales, trajes de aislamiento, y una cámara de simulación hostil. Sam ya se había colocado un chaleco y revisaba un kit de primeros auxilios. Aquí entreno cada escenario crítico: pérdida de presión, ataques, sabotajes, aislamiento psicológico, motines. Todo lo que no aparece en los manuales. Luke observó el entorno. Su estilo era militar, sí. Pero había precisión, control. No testosterona desbordada. ¿Sabes diferenciar entre una amenaza real y el miedo colectivo? He vivido en ambos lados. Y sigo aquí. Luke no respondió. Pero tampoco hizo falta. Al salir del último módulo, Luke miró su reloj. Habían pasado casi 3 horas. 5 candidatos. 5 mundos distintos. Y apenas habían empezado. Luke dejó atrás el área de entrenamiento sin decir palabra. Sabía que era mejor no intervenir demasiado al principio. Que el equipo se observara entre sí. Que trabajaran bajo su propia presión. Cruzó un ascensor seguro y descendió varios niveles hasta llegar a una zona protegida por múltiples capas de seguridad. La tarjeta de acceso que el ejecutivo le había entregado esa mañana abrió todas las puertas sin preguntas. Al final del pasillo, una sala se abría como un teatro oscuro frente a una pantalla curva de más de 20 metros. Una imagen en tiempo real mostraba la órbita terrestre baja, donde decenas de módulos flotaban como piezas sueltas de un puzzle. En el centro, el esqueleto imponente de la nave Ares I empezaba a tomar forma. Brazos robóticos, cápsulas propulsadas y anillos giratorios se acoplaban como una danza coreografiada a miles de kilómetros sobre sus cabezas. Bienvenido a la forja, dijo una voz. Un hombre con bata blanca, gafas de protección y una tableta se acercó. Me llamo Dr. Klein. Dirección de Ingeniería Orbital. Luke asintió sin quitar los ojos de la pantalla. ¿Todo eso subido desde tierra? Una parte. Lo más pesado se ensambló en el astillero orbital Génesis. Las secciones modulares fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral, India y Guayana Francesa. El ensamblaje es autónomo, supervisado desde aquí. Luke se cruzó de brazos, admirando la dimensión de lo que veía. La nave tenía el tamaño de 3 aviones comerciales alineados, y aún no estaba terminada. ¿Qué tipo de propulsión usa?, preguntó. Sistema híbrido. Fusión asistida por microondas, con ignición contenida en cámaras magnetoplásmicas. No hay nada igual ahora mismo. Genera empuje constante durante semanas. No busca velocidad punta. Busca resistencia. ¿Y la duración del viaje? 7 meses, si no hay desvíos, respondió Klein. Pero depende de la ventana orbital. Tenemos una alineación favorable dentro de 5 meses. Si no salimos entonces, habría que esperar 26 más. Luke lo sabía, pero escuchar la cifra siempre pesaba. El planeta rojo no espera a nadie. ¿Y cómo enfrentan el escudo contra radiación?, preguntó. Klein señaló uno de los anillos en construcción. 3 capas, la externa lleva una aleación con hafnio, capaz de dispersar partículas alfa. La intermedia contiene polímeros hidrogenados, y la interna, agua. Cientos de litros circulando en un sistema cerrado. Absorbe la radiación y la convierte en calor reutilizable. Luke sonrió con un atisbo de respeto. Ingenioso. Y aún así, insuficiente si hay una tormenta solar masiva. Hay compartimentos de refugio internos para esas situaciones. Pero no podemos protegerlo todo. La cámara cambió de ángulo. Mostró el módulo de hábitat principal, una cápsula cilíndrica girando lentamente, diseñada para simular gravedad parcial por rotación. Ahí dormirán, comerán y vivirán los tripulantes. Tendrán media gravedad, como en Marte. Menos atrofia muscular, mejor adaptación a la llegada. ¿Y la IA?
Preguntó Luke. Sistema Argo. No toma decisiones estratégicas, pero sí tácticas en caso de emergencia. Monitorea presión, niveles de oxígeno, velocidad, orientación y energía. Puede sugerir acciones, pero no ejecutarlas sin validación humana. Luke asintió, satisfecho. Demasiado poder automático era peligroso. ¿Qué falta? 3 módulos aún deben acoplarse: el laboratorio externo, el jardín hidropónico y el escudo térmico para la reentrada en Marte. La estructura estará completa en 90 días. Luego comenzaremos la fase de carga, suministros, herramientas, semilla genética, impresoras de repuesto. Todo debe ser redundante. Nada puede faltar. Luke caminó hasta una consola secundaria y observó la lista de componentes ya integrados. Cada pieza tenía un código, un número de horas, un historial. Todo esto depende de 5 personas. Y una nave que nunca ha hecho este viaje. Klein lo miró con una mezcla de admiración y gravedad. Luke no respondió. Miraba la nave como se mira una frontera. Un paso sin retorno. Luke regresó al edificio principal tras pasar la mañana observando la construcción orbital. Esta vez no lo guiaron. Sabía a dónde ir. El Laboratorio de Tecnologías Aplicadas, una sección de acceso restringido en el ala sur, albergaba uno de los desarrollos más ambiciosos del programa Ares 1. Un ingeniero lo esperaba en la entrada. No llevaba bata, sino un mono negro ajustado, con líneas plateadas que brillaban al contacto con la luz. Su nombre, Raudel, estaba bordado en la manga. ¿Viene a ver el traje? Luke asintió. Sí. Quiero saber qué va a separar sus cuerpos del infierno marciano. Entraron a un espacio amplio, blanco, silencioso. Al fondo, 3 maniquíes metálicos mostraban versiones del traje. No eran como los voluminosos modelos de la era Apolo o los trajes blancos usados en la ISS. Aquello parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero real. Vivo. Este es el MTS-9, Mars Tactical Suit, 9ª generación, dijo Raudel con orgullo. Luke se acercó. El traje era de un gris oscuro mate, con líneas de polímero rojo que recorrían el torso y extremidades como circuitos. Sin casco visible, sin cables sueltos, sin peso aparente. ¿De qué está hecho? Principalmente de Vectran en combinación con fibra de carbono trenzada, más un nuevo polímero elástico derivado del Liquid Crystal Polymer, LCP. Todo recubierto con un film de aerogel flexible multicapa, que lo hace ultra resistente al frío y a la abrasión. Luke rozó el tejido. No crujía. No parecía presurizado. Parecía natural. ¿Dónde está la presión? Aquí no usamos presión neumática como los trajes tradicionales, explicó Raudel. Este traje se basa en el concepto de presión mecánica directa, como el prototipo Biosuit marca registrada del MIT. El tejido aplica presión constante al cuerpo mediante compresión estructural. Eso nos permite eliminar la burbuja tradicional y tener libertad total de movimiento. Luke lo observó detenidamente. Las articulaciones estaban reforzadas con segmentos hexagonales móviles, como escamas inteligentes. En las palmas, materiales táctiles con capacidad de respuesta áptica. En el pecho, una pequeña caja gris, el núcleo. ¿Esto es el sistema de soporte vital? Sí. Se llama Nodo Zero. Gestiona oxígeno, temperatura, eliminación de CO2, monitorización biométrica y comunicaciones. Integra sensores internos que leen en tiempo real ritmo cardíaco, glucosa, hidratación y presión muscular. ¿Y el casco? Raudel pulsó un control en el cinturón de uno de los trajes. De la parte trasera se desplegó un casco transparente, con visera electrocrómica, adaptable a la luminosidad de Marte, y un HUD interno. Protección UV total, visión nocturna, reconocimiento facial, alerta atmosférica. Incluso puede mostrar mapas o instrucciones desde la IA de la nave, dijo. Es como llevar una interfaz de realidad aumentada integrada. ¿Resistencia térmica? Funciona entre menos 120 grados y más 40 grados, gracias a un sistema de regulación activa que redistribuye el calor. Usa circuitos de fluidos térmicos de cambio de fase que funcionan como una segunda piel inteligente. ¿Y contra la radiación?
Las capas externas contienen óxidos metálicos con propiedades dispersoras, además de un sistema de alerta por dosificación. El traje no protege como una cápsula blindada, pero advierte al usuario cuando buscar refugio inmediato. Luke no dijo nada durante unos segundos. El traje, a pesar de su belleza, no era un lujo. Era un ataúd elegante o una segunda vida. ¿Qué pasa si hay una rotura? Raudel sonrió. El traje está dividido en microsegmentos autorreparables. Si hay una perforación menor, las nanofibras circundantes se tensan y cierran el punto afectado. Si es una ruptura mayor, el sistema sella la zona en milisegundos y aísla la herida para evitar la despresurización total. ¿Y el tiempo máximo de uso? Hasta 10 horas continuas antes de necesitar recarga y purificación. Después, se puede regenerar el traje parcialmente en una estación o cápsula de mantenimiento. Luke dio un último vistazo. Uno de esos trajes estaría sobre el cuerpo de cada miembro del equipo. Sería su piel, su refugio, su escudo. Si fallaba, fallaba todo. ¿Ya los han probado? En simuladores árticos, en cámaras de vacío, y en campo marciano simulado. Pero no en Marte. Aún no. Luke asintió con gravedad. Entonces será como todo en esta misión, prueba y error. Solo que no podemos darnos el lujo del error. Raudel no respondió. Solo observó el traje en silencio. El sol se había ocultado sobre Florida cuando Luke tomó su camioneta y dejó atrás el complejo espacial. No avisó a nadie. No activó el GPS. Solo condujo. Los kilómetros pasaban como si fuesen segundos. La carretera, apenas iluminada, era una línea recta entre palmeras dormidas y estaciones de servicio abandonadas. Llegó a un bar al borde de la costa, uno de esos sitios donde el tiempo se detiene y la música solo suena cuando alguien paga por ello. Entró. Pocas luces, menos clientes. Olía a sal, madera vieja y bourbon. Se sentó en la barra. El camarero, un hombre calvo con acento sureño, le miró sin preguntar nada. Luke levantó 2 dedos. El whisky apareció sin palabras. El primer trago quemó como debía. El segundo bajó como un suspiro. El silencio, en aquel lugar, era una bendición. Frente a él, el espejo tras la barra reflejaba un rostro que no parecía de astronauta. Ni de héroe. Solo un hombre envejecido por la presión, las decisiones y los recuerdos que nadie aplaudía. Luke no se sentía como el futuro de la humanidad. Ni como un capitán. Ni siquiera como parte del equipo. ¿Qué hacía él ahí, realmente? Se preguntó si lo habían llamado por su experiencia. O porque era prescindible. Pensó en Tony y su mirada aguda. En Susie, tan tranquila como un bisturí. En Aldo, con su cerebro rápido y su desdén sutil. En Eric, siempre resolviendo con las manos. Y Sam, el soldado. El que no pestañeaba. ¿Y él? Luke no tenía la juventud, ni la velocidad, ni la ambición de ninguno. Lo que tenía era historia. Horas de vacío estelar. Decisiones imposibles. Fracasos sin testigos. Miró su vaso vacío. El camarero lo llenó de nuevo. ¿Largo día? Preguntó el hombre. Luke lo miró y no respondió. Solo alzó el vaso y brindó al aire, con nadie, con algo. ¿Ir o no ir? Era una pregunta que sonaba simple. Pero no lo era. Ir significaba liderazgo. Riesgo. Responsabilidad absoluta si algo fallaba. Significaba no volver. No ir, significaba quedarse a mirar desde la tierra. Como un viejo que alguna vez voló alto. Volvió a beber. No sabía aún si era miedo o orgullo. Pero algo le decía que su papel todavía no estaba escrito del todo. Quizá el viaje no lo necesitaba. O quizá el viaje no tenía sentido sin él. Pagó la cuenta, sin terminar el tercer vaso. Salió del bar con el mismo silencio con el que había entrado. Afuera, la brisa olía a mar. Levantó la vista. La luna estaba alta, redonda, indiferente. Como siempre. Y más allá. Marte, rojo,
pequeño, esperando. Luke salió del bar con el paso lento de quien aún lleva preguntas a cuestas. Estaba a punto de subir a su camioneta cuando escuchó una voz detrás de él. Suave, familiar, pero también desconocida. «Luke. ¿Eres tú?» Se giró, sorprendido. A unos pasos, de pie bajo la luz mortecina del farol, había una mujer. Cabello castaño, suelto, con algunas canas que no intentaba esconder. Vestía simple, jeans, una chaqueta ligera, botas polvorientas. No llevaba maquillaje. No lo necesitaba. Luke frunció el ceño un instante, como buscando en la memoria. ¿Clara? Ella sonrió. Tenía esa sonrisa que no buscaba llamar la atención, pero la conseguía igual. No esperaba encontrarte aquí. Aunque, no me sorprende del todo. Luke se acercó, todavía desconcertado. ¿Qué haces por aquí? Trabajo en el centro de simulación atmosférica, al otro lado de la base. Vine a tomar algo. Y a pensar. Pensar, repitió Luke, como si la palabra le supiera demasiado bien. Parece que es el deporte oficial por estos días. Clara lo miró, con esos ojos que parecían no mirar al pasado, sino a lo que uno escondía ahora. ¿Vas a Marte? La pregunta flotó en el aire como una hoja sin viento. Luke desvió la mirada, incómodo. Todavía no lo sé. Ella asintió, como si esperara esa respuesta. Pasaron unos segundos en silencio. Luego él habló. ¿Quieres venir? No a Marte, claro, pero, ¿a dar una vuelta? Este bar empieza a oler a resignación. Clara sonrió de nuevo, y su sonrisa tenía esa paz de quien no busca impresionar, solo estar presente. Claro. Subieron a la camioneta sin decir más. Condujeron bordeando la costa, el mar al fondo como una línea negra viva. No pusieron música. No hacía falta. Era una de esas conversaciones que nacen del silencio, no de las palabras. Después de unos minutos, Luke detuvo el vehículo junto a un pequeño promontorio, desde donde se veía el mar y, más allá, el cielo raso y tachonado de estrellas. Bajaron y se sentaron sobre el capó caliente. ¿Qué te preocupa? Preguntó ella sin rodeos. Luke tragó saliva. No se lo preguntaban así, tan directo, desde hacía mucho. No sé si debo ir. No sé si soy el indicado. Tengo la experiencia, sí. Pero eso no siempre es lo que se necesita. ¿Y qué sientes cuando piensas en quedarte? Luke dudó. Bajó la mirada, luego alzó los ojos hacia el cielo. Que me rompería por dentro. Clara asintió. Entonces ya lo sabes. Solo que aún te duele admitirlo. Luke la miró. No como un hombre mira a una mujer, sino como alguien que encuentra calma en medio del ruido. ¿Y tú? Le preguntó, ¿no te molesta estar tan cerca del cielo y no tocarlo? Ella sonrió con ternura. Yo elegí quedarme. Pero nunca me alejé de lo que amo. Y eso, Luke, también es un viaje. Se quedaron allí, en silencio. Ella apoyó su cabeza suavemente en su hombro. Él cerró los ojos un momento. No era amor, no aún. Pero era algo raro, compañía verdadera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Luke no sintió miedo de tomar una decisión. Solo supo que, si la tomaba, no estaría completamente solo. El mar seguía respirando abajo, rítmico, como un metrónomo antiguo que solo conocía una melodía, la del tiempo. Sobre el capó de la camioneta, el calor del motor se iba apagando, pero el silencio entre Luke y Clara se volvía cada vez más cálido. Ella aún tenía la cabeza apoyada en su hombro. Su cercanía era tranquila, pero viva. Como si se conocieran desde hace años, aunque apenas se hubieran reencontrado. A veces pienso, dijo ella, que los que se atreven a marcharse no siempre son los más valientes. A veces son los que más huyen. Luke asintió, con una media sonrisa. ¿Y tú crees que yo estoy huyendo? No lo sé, respondió ella, levantando la cabeza para mirarlo. Solo sé que esta noche no pareces querer escapar. Sus ojos se encontraron. No con urgencia, sino con una comprensión lenta, natural, sin miedo.
Luke levantó una mano y le apartó un mechón de cabello que el viento había llevado hasta su mejilla. Sus dedos se detuvieron ahí, apenas un instante. Luego Clara giró ligeramente el rostro, buscando su mano con los labios. Fue un gesto mínimo, pero bastó. El beso vino después. Primero suave, como una pregunta. Luego más profundo, como una respuesta largamente contenida. El aire parecía más denso. El mundo, más pequeño. Ya no había Marte. No había misión. Solo la noche, la sal, el metal caliente bajo sus cuerpos. Se movieron sin prisa, como si no quisieran romper la delicadeza del momento. Las chaquetas cayeron a un lado, sus cuerpos se buscaron sobre el capó, fundiéndose entre el calor del motor y el frío del aire nocturno. El contraste era perfecto. Como ellos. Los besos fueron largos, los suspiros más largos aún. Todo sucedía con la calma de quien no necesita correr. Había deseo, sí, pero sobre todo había intimidad. Dos cuerpos que se encontraban, sí, pero más aún, dos soledades que se reconocían. Y cuando finalmente se quedaron en silencio, piel contra piel, sin hablar, sin moverse, solo respirando al mismo ritmo, Luke sintió que, por un momento, la gravedad era otra cosa. No lo arrastraba hacia abajo. Lo sostenía. Clara apoyó su mano en su pecho, justo sobre el latido. No tienes que decidirlo ahora, susurró. Luke cerró los ojos, con una leve sonrisa. Lo sé. Pero ya no lo decidiré solo. La luz del amanecer se colaba en franjas suaves por las cortinas de lino. El silencio de la habitación estaba lleno de recuerdos recientes, de respiraciones compartidas y caricias aún tibias en la memoria. Luke abrió los ojos lentamente. Estaba en una cama desconocida, pero no se sentía fuera de lugar. Las sábanas blancas aún olían a sal y piel. Clara dormía a su lado, envuelta en la quietud de quien no se apura por volver al mundo. Ambos estaban desnudos, sus cuerpos entrelazados todavía bajo la tela desordenada. Habían pasado la noche explorándose, no solo con el deseo de la carne, sino con esa necesidad más profunda que nace cuando dos personas se encuentran de verdad. Luke la miró un momento. Su rostro dormido parecía más joven aún, sereno. Una parte de él quiso quedarse allí para siempre, en esa burbuja de calor y silencio. Pero el día llamaba. Y la decisión que llevaba días rondándole ya no podía esquivarse. Se incorporó con cuidado para no despertarla. Recogió su ropa esparcida por la habitación y empezó a vestirse en silencio. Los pantalones, la camisa, las botas gastadas. Cada prenda era una especie de armadura que lo devolvía al mundo real. Mientras se abrochaba el cinturón, escuchó la voz de Clara, somnolienta pero clara. ¿Ya te vas? Luke se giró. Ella estaba apoyada en un codo, con la sábana apenas cubriendo su espalda. El cabello alborotado, la mirada luminosa. Tengo que ir al centro, dijo él, con suavidad. Hoy empieza algo importante. Clara asintió. No parecía triste, ni sorprendida. Solo presente. Sabía que no te quedarías mucho. Luke caminó hacia la cama y se inclinó para besarla en la frente. Un gesto simple, pero lleno de afecto. Gracias por anclarme. Dijo. ¿Vas a ir a Marte? Luke sonrió, pero no respondió del todo. Voy a entrenar. Ella tomó su mano por un segundo antes de soltarla. Entonces ve. Pero no olvides quién eres sin el traje. Luke asintió, cruzó la habitación, y salió. El sol de la mañana brillaba alto cuando la camioneta volvió a rugir por la carretera. Esta vez, Luke no dudaba. Aceleró con decisión, con el rostro sereno, como quien ha hecho las paces con algo importante. No sabía aún qué pasaría en Marte. Pero sí sabía que, pasara lo que pasara, ya no era un hombre dividido. 5 meses. 150 días. Eso fue lo que separó al grupo de 6 personas en un centro de entrenamiento terrestre, de una tripulación casi lista para pisar Marte. El primer mes fue de choque. Luke, aún no oficialmente capitán, observaba en silencio. Tony, el piloto, mostraba una confianza casi arrogante al principio, desafiando cada protocolo como si estuviera en un videojuego.
Sam, el soldado, apenas hablaba, pero su manera de moverse transmitía tensión constante. Aldo, el ingeniero, no socializaba, solo corregía errores, analizaba algoritmos y murmuraba a sus monitores. Susie, la bióloga, parecía ser la única que mantenía la calma, pero no tardó en dejar claro que no toleraba la mediocridad. Eric, el mecánico, hacía de puente entre todos, con bromas torpes pero efectivas. Entrenaban 12 horas al día. Simulaciones de baja gravedad. Rutinas de oxigenación y reanimación en caso de emergencia. Ensayos con hábitats inflables. Protocolos ante tormentas marcianas, incendios en la nave, pérdida de comunicación. El segundo mes fue el de las grietas. Una discusión entre Tony y Sam casi termina en golpes cuando el primero cuestionó una maniobra de evacuación que había salido mal en una simulación. Luke intervino, sin levantar la voz. Solo con una mirada firme. En Marte no hay margen para el orgullo. Solo para la precisión. A partir de ese día, algo cambió. Luke empezó a tomar el liderazgo de forma natural. No lo pidió. Se lo ganó. El tercer mes trajo cohesión. Las diferencias se suavizaron. Las sesiones físicas incluían carreras sincronizadas en trajes presurizados y ejercicios de resistencia bajo presión psicológica. Susie compartía hipótesis sobre posibles bacterias marcianas en las comidas. Aldo ya no comía solo. Sam enseñaba a Eric técnicas de defensa personal y a cambio, le explicaba cómo arreglar un brazo hidráulico. Luke los observaba, y por primera vez, los vio como tripulación. El cuarto mes fue técnico. La nave, ahora visible en las pantallas orbitales, parecía una criatura viviente ensamblada por brazos robóticos. La Ares, como se había bautizado, tenía 82 metros de largo, con módulos de carga, hábitat, laboratorio y un escudo de radiación de última generación. A través de videoenlaces, los ingenieros del espacio les mostraban el avance, paneles solares ya desplegados, cápsulas de emergencia probadas, sistemas de reciclaje cerrados. Cada semana, Luke y el equipo entrenaban en réplicas exactas de los interiores. El quinto mes fue emocional. Sesiones psicológicas individuales y grupales. Simulaciones de aislamiento total. Luke comenzó a notar la mirada de Tony más serena, la actitud de Sam más abierta, la risa de Susie más frecuente. Incluso él, por dentro, se había transformado. Clara lo llamaba por las noches. Hablaban poco. Pero con cada llamada, Luke se sentía menos solo. Cuando faltaban solo 10 días, se realizó la prueba final, un fallo simulado en el sistema de soporte vital. Sin aviso previo, en mitad de una noche, el centro activó el protocolo de emergencia. El equipo reaccionó con una precisión asombrosa. Oxígeno al 42%, gritó Aldo. Sellando con puertas secundarias. Aldo, conmigo al núcleo, ordenó Luke. Tony, Susie, al módulo médico. Sam, prepara defensa externa. 43 minutos después, el sistema estaba restablecido. No hubo pánico. Solo respiraciones pesadas, y miradas cómplices. Luke los reunió en el hangar central al día siguiente. La Ares, majestuosa en la pantalla tras ellos, ya giraba en su órbita final. Están listos, dijo, mirando a cada uno. Nadie respondió. Solo asintieron. En sus ojos había nervios, sí. Pero también había fe. 5 meses atrás eran extraños. Hoy, eran los primeros humanos que viajarían juntos a Marte. El anfiteatro principal del centro espacial vibraba con una energía contenida. Filas de asientos ocupadas por ingenieros, médicos, oficiales militares, investigadores planetarios, psicólogos y representantes de las agencias aliadas internacionales. Todos expectantes. Todos parte de algo más grande que ellos mismos. En el centro del escenario, una pantalla proyectaba una imagen rotativa de la Ares, flotando en órbita terrestre como un titán dormido. Luke ajustó su traje de vuelo. No necesitaba notas. Lo que iba a decir, lo llevaba grabado en la piel. Caminó hasta el podio. El murmullo desapareció. Buenos días. Dijo, su voz firme y sin adornos.
Han pasado 5 meses desde que iniciamos esta fase de preparación. Hoy, a 9 días del embarque, quiero informarles, el equipo está listo. Hizo una breve pausa. No por dramatismo, sino para mirar a cada rostro en la sala. Durante este tiempo, Tony ha demostrado un control de navegación que rivaliza con los mejores pilotos militares. Susie ha diseñado protocolos biológicos para aislar y estudiar cualquier forma de vida o agente patógeno con precisión quirúrgica. Eric puede desmontar y reconstruir un módulo de soporte vital en tiempo récord. Y Sam ha convertido las simulaciones tácticas en coreografías de supervivencia. Aldo ha optimizado los sistemas informáticos de la Ares para detectar fallos antes de que siquiera se produzcan. Algunos asentían. Otros tomaban notas. Todos escuchaban. He visto a este grupo evolucionar de individuos a tripulación. Han superado simulaciones de despresurización, aislamiento psicológico, colapsos de sistemas, y lo han hecho con sangre fría y colaboración. El viaje a Marte no será fácil. Pero si alguna tripulación puede lograrlo, es esta. Los aplausos fueron cortos, respetuosos. El tipo de reconocimiento que se da entre profesionales que saben lo que está en juego. Entonces el director técnico de la misión, el Dr. Raymond Ellison, subió al escenario. En su tablet, mostró imágenes y modelos tridimensionales. La Ares ha sido ensamblada en 4 secciones: módulo de propulsión, hábitat principal, módulo de carga colonización, y cápsula de descenso. Su estructura de grafeno reforzado y aleaciones de titanio permite soportar tanto radiación solar como micrometeoritos. Su escudo térmico es una nueva generación de ablativos inteligentes que se activan por temperatura y dirección del viento solar. Luego intervino la doctora Yamiko Shira, responsable de la arquitectura de la colonia. Los módulos coloniales se desplegarán con una combinación de inflado autónomo y ensamblaje robótico. En total, 6 estructuras permitirán hábitat, laboratorio, cultivo de alimentos hidropónicos y sistema de reciclaje. El suelo marciano será estabilizado con polímeros locales activados por microondas. El siguiente en hablar fue un oficial de logística orbital. El viaje durará 190 días, con aceleración continua durante los primeros 10 y desaceleración gradual en los últimos 20. Habrá 2 ventanas de escape, pero el retorno no está programado en los primeros 18 meses. Este es un viaje de establecimiento, no de visita. Luke se mantuvo al margen, observando. Ya no necesitaba convencer a nadie. Lo que habían construido era real. Y ahora, todo el peso del proyecto pasaba de la teoría a la ejecución. Cuando la sesión terminó, los asistentes se pusieron de pie. Algunos se acercaron a estrechar su mano. Otros, simplemente lo miraban con una mezcla de respeto y ansiedad. Luke salió del anfiteatro en silencio, atravesando el pasillo de cristal que daba al hangar. Allí estaba la maqueta a escala real de la Ares. Un monstruo de precisión y propósito. Ahora sí, murmuró para sí mismo. No hay vuelta atrás. Faltaban 5 días para el lanzamiento. El centro espacial estaba más silencioso que nunca. No por falta de actividad, sino por el peso de la inminencia. Cada paso, cada movimiento, parecía tener un eco más largo. Como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando. En las horas finales, los héroes no eran tan distintos a los mortales. Tony pasaba las noches en el simulador de vuelo, repitiendo las mismas maniobras una y otra vez. No porque dudara de su habilidad, sino porque el silencio del cockpit era el único lugar donde su mente se calmaba. No lo decía, pero tenía miedo. No del viaje, sino de no estar a la altura de su arrogancia. Si fallo allá arriba, no hay reinicio ni joystick de repuesto, le dijo a Luke una madrugada. Allá todo es real. Susie había dejado una carta escrita para su hermana. No podía enviarla todavía. Era su forma de prepararse. Releía las anotaciones de su diario de campo marciano. Protocolos ante esporas desconocidas, esterilización de muestras, posibles señales bioquímicas. Pero en su habitación, entre todos los manuales, había pegado una fotografía, ella, de niña, observando Marte por un telescopio. Esa niña ahora iba a tocar el planeta que soñó. Aldo dormía poco. Pero no era por ansiedad, sino porque estaba obsesionado con revisar el código central de la Ares una vez más. Si algo fallaba,
Si un solo sensor mal calibrado los dejaba ciegos, él lo sabría. No confío en los milagros, le dijo a Eric. Solo en los números. Pero esa noche, antes de cerrar el portátil, se quedó mirando el cielo. Por primera vez en su vida, dejó que una sonrisa leve se le escapara. Eric había afinado cada herramienta del equipo. Guardaba las llaves, los escáneres y microbots como si fueran talismanes. Mantenía el humor, pero ya no para esconder los nervios, sino para sostener al grupo. Se le notaba más protector. Más presente. Marte será una ruina el primer año, decía. Pero las mejores cosas empiezan en ruinas. Sam, el más inexpresivo, se había transformado en una especie de sombra tranquila. Meditaba solo al amanecer. Entrenaba con precisión casi robótica y escribía frases sueltas en una libreta que nadie leía. Luke lo observó un día y le preguntó qué escribía. Sam le mostró una página: sobrevivir no es el objetivo. Es el comienzo. ¿Y Luke? Luke caminaba los pasillos con serenidad. A ratos se encerraba en su oficina para mirar informes. Otras veces caminaba hasta el hangar y se quedaba observando la plataforma de lanzamiento. Por las noches, hablaba con Clara. No sobre Marte. No sobre el viaje. Solo sobre música, recuerdos, libros. Cosas pequeñas, humanas. Me alegra que me hayas conocido sin traje, le dijo ella en una llamada. Yo también. Me ayudaste a recordar que no soy solo un astronauta. La noche antes del despegue, el equipo cenó junto, por última vez en la Tierra. No fue una cena formal. Comieron lo que quisieron. Hamburguesas, vino, fruta fresca. Rieron, compartieron recuerdos. Nadie habló del día siguiente. Hasta que Tony levantó su vaso. Por nosotros. Porque si fallamos, al menos lo hicimos juntos. Y si lo logramos, seremos leyenda. Todos brindaron. Nadie dijo nada más. El día del despegue llegó como una campana lejana que al fin retumba de cerca. Al amanecer, el equipo se reunió en el módulo de acceso. Vestidos con los trajes presurizados. Sus pasos eran lentos, firmes. Como si con cada paso se alejaran de algo, y se acercaran a todo. La Ares los esperaba allá arriba. Luke se detuvo un segundo antes de cruzar la compuerta de embarque. Miró atrás. Respiró hondo. Y subió. De 30 minutos. La cápsula de transferencia orbital estaba en posición. Acoplada al cohete portador, esperaba en la plataforma como una lanza apuntando al cielo. En su interior, 6 personas respiraban el mismo aire, y el mismo miedo. Los asientos eran estrechos, acolchados, dispuestos en 2 filas enfrentadas. Cables, pantallas táctiles y luces intermitentes rodeaban sus cuerpos sujetos por arneses. Todo olía a metal limpio y material sellado. Luke iba en el centro, frente a Tony. Ambos con los cascos abiertos, aún sin presurizar. El silencio era espeso, pero no vacío. Era el silencio de la mente calculando, del corazón acelerando, de la piel sintiendo la gravedad por última vez. Confirmado, nivel de oxígeno estable, dijo Aldo desde su consola. Todos los sistemas nominales. Tony giró apenas la cabeza. ¿Alguna vez te acostumbraste a esto, Luke? Luke no respondió de inmediato. Miró hacia el panel superior, donde una pequeña pantalla mostraba el cielo azul de Florida, aún visible a través de las cámaras externas. No. Cada vez es como la primera. Y como la última. De 20 minutos. Sam cerraba los ojos. Parecía meditar, pero sus dedos no dejaban de tocar su pulsera, un objeto que nadie le había preguntado qué significaba. En su pecho, el latido era firme, pero lento. Controlado. Eric murmuraba algo entre dientes. Nadie lo entendía. Era una especie de rezo personal, o tal vez una lista de verificación repetida en voz baja para mantener la calma. Susie miraba una pequeña fotografía pegada al costado de su asiento, su hermana, sonriendo junto a una bicicleta. A su lado, un pequeño frasco con tierra encapsulada de su jardín. Su propio planeta, en miniatura. De 10 minutos. Presurización en marcha.
Iniciando secuencia automática de ignición, dijo una voz desde control de tierra. La cabina comenzó a vibrar levemente. Un zumbido mecánico, profundo, como el ronquido de una bestia que despertaba bajo ellos. Luke sintió la presión en el pecho. No era física aún. Era emocional. Como si el mundo quisiera sujetarlos un poco más antes de soltarlos. Miró al equipo. Uno por uno. Nadie hablaba. Pero sus ojos decían todo lo que no podían verbalizar. Sí, tengo miedo. Sí, quiero hacerlo. Sí, estoy contigo. T5 minutos. Tripulación Ares, este es control. Última verificación. ¿Listos para partir? 1 a 1, las voces se oyeron en el intercomunicador. Tony, listo. Susie, lista. Aldo, listo. Eric, listo. Sam, listo. Luke, listos. Silencio. Un zumbido más profundo empezó a llenar la cápsula. Vibraciones recorrieron el suelo. Las correas tensaron. Las luces internas se atenuaron. T60 segundos. El cielo sobre ellos era azul. El planeta, intacto. Su hogar, diminuto en comparación con el vacío que los esperaba. Luke cerró los ojos por un instante. No rezó. No pensó. Solo respiró. 3. 2. 1. El rugido fue inmediato. Brutal. La tierra empujó contra sus cuerpos con toda su furia. Y ellos, con los corazones latiendo como tambores de guerra, comenzaron el ascenso. El viaje había comenzado. El cohete había dejado atrás la atmósfera como una flecha incendiada, y ahora flotaban en la negrura perfecta del espacio. Durante unos minutos, la cápsula quedó en silencio, acoplada temporalmente a su lanzador, suspendida entre la Tierra que se alejaba y la Ares que esperaba, majestuosa, en una órbita alta. Visual confirmada, anunció Tony, con la voz ligeramente distorsionada por la microgravedad. Ahí está. En la pantalla frontal apareció la silueta de la nave, la Ares, ensamblada como una criatura de ciencia ficción hecha realidad. De color blanco níveo, con placas solares extendidas como alas y un cuerpo central de más de 100 metros, parecía viva. A su alrededor, pequeños drones aún orbitaban, haciendo ajustes finales. Las luces de posición parpadeaban como latidos. Luke se quitó el casco y lo aseguró. El sudor en su frente flotó como una perla antes de que lo limpiara con la manga. Tripulación Ares, prepárense para el acoplamiento, dijo el centro de control. Maniobra automática en curso. La cápsula de transferencia comenzó a girar suavemente, alineando su compuerta con la escotilla ventral del módulo de hábitat. El sistema de guiado magnético hizo su trabajo, un clic sordo, una vibración leve. Y luego, silencio. Acoplamiento exitoso, confirmó Aldo, revisando sus pantallas. Tenemos presión igualada. Sistema de cierre hermético activo. Luke miró a los demás. No hubo aplausos. No gritos. Solo respiraciones contenidas, ojos abiertos. Bienvenidos a casa, dijo, y se deslizó primero por el túnel hacia la Ares. Atravesaron la escotilla en gravedad cero, 1 a 1, hasta flotar dentro del módulo principal. La luz era más cálida. El aire olía diferente, nuevo, reciclado, artificial. La Ares estaba dividida en 3 niveles conectados por túneles verticales y agarraderas. Arriba, los sistemas de navegación y comando. Al centro, los módulos de hábitat, cocina, sala común y laboratorios. Abajo, el compartimento de propulsión, criogenia y acceso a la cápsula de descenso marciano. Durante las primeras horas, el equipo inspeccionó los sistemas, activó los módulos inactivos y verificó redundancias. Todo funcionaba. Aldo conectó la IA principal, llamada Argos, diseñada para asistir en cada función operativa. Buenos días, tripulación Ares, dijo una voz suave, sin emoción, pero extrañamente reconfortante. Sistemas nominales. Lista para iniciar maniobra de transferencia interplanetaria. T+19 horas. En la sala de control, Luke,
Tony y Susie estaban flotando alrededor del panel principal. La maniobra de salida orbital estaba lista. Encendido de motores iónicos en 3, 2, 1. No hubo estruendo. No fue como un cohete. Los motores de iones de la Ares empujaban con fuerza constante pero imperceptible. El reactor de plasma, alojado en la sección trasera, comenzó a emitir pulsos suaves. Sería un empuje continuo, durante los próximos días, que los aceleraría progresivamente hasta los 100.000 km por hora en el vacío. Marte estaba a 220 millones de kilómetros. Ahora, cada segundo los acercaba más. Horas más tarde, Luke se encontraba solo en la escotilla de observación. Una ventana circular con vista directa al espacio. La Tierra era una esfera azul a lo lejos. Pequeña, frágil, perfecta. Y desapareciendo lentamente. Sintió algo apretarse en su pecho. No era miedo. Era algo más primitivo. Una mezcla de nostalgia y asombro. Sabía, en ese momento, que ningún paso atrás era posible. La Ares navegaba. El viaje había comenzado. La humanidad estaba oficialmente en ruta hacia otro mundo. Y él era el comandante. Día 1. El silencio del espacio era absoluto, pero dentro de la Ares, todo era movimiento. Aunque la aceleración era mínima, constante y silenciosa, el efecto era suficiente para que el cuerpo lo sintiera como un rumor sordo bajo la piel. A bordo, la rutina comenzaba a tomar forma. Luke se despertó en su cápsula de descanso flotante. La iluminación cambió automáticamente a tono diurno, y la IA Argos le susurró con suavidad. Ciclo 1, hora las 7. Ritmo circadiano en sincronía. Buenos días, comandante. Se impulsó suavemente hacia la zona común. El olor a café sintético flotaba en el aire reciclado. Eric ya estaba despierto, atornillando algo en una de las paredes del pasillo. No hay lunes en el espacio, pero esto sigue pareciendo uno, murmuró. Día 2. La gravedad artificial por rotación todavía no se activaba, así que toda actividad era en microgravedad. Comer era un ritual casi cómico, bolsas selladas, alimentos rehidratables y cucharas magnéticas. Susie organizó una reunión médica para verificar signos vitales. Presión arterial, ritmo cardíaco, oxigenación. Todo en rango. Pero atentos a los efectos del aislamiento y la desorientación, dijo mientras revisaba a Tony. ¿Qué pasa si uno empieza a alucinar? Preguntó Aldo con media sonrisa. Lo amarro al techo, bromeó ella. O lo pongo a hacer yoga espacial. Día 3. Aldo empezó a mostrar los primeros signos de insomnio. Luke lo encontró revisando los sistemas de soporte vital en plena madrugada del ciclo. ¿Algo mal? Preguntó. No. Todo bien. Pero, nunca había sentido el tiempo tan lento, respondió Aldo. Es como estar encerrado en un reloj sin manecillas. Luke entendía. Él también empezaba a notar la forma en que el espacio te estira los pensamientos. Día 4. Sam no hablaba mucho, pero ya era rutina verlo hacer ejercicios en el módulo de resistencia. 1 hora diaria, sin falta. Control total. ¿Para mantener el cuerpo o la mente? Le preguntó Eric. Para no olvidar que todavía tengo una, dijo sin dejar de flexionar los brazos. Día 5. Susie organizó la primera cena grupal en el módulo central. Rehidrataron algo parecido a arroz con verduras. El menú importaba poco. Lo importante era el gesto. Tony soltó su típica risa ronca tras una historia absurda sobre un entrenamiento de vuelo. ¿Saben? Esto se siente más real que cualquier simulación. Pero también más, frágil. No es la nave la frágil, corrigió Luke. Somos nosotros. Día 6. Argos informó una pequeña desviación en el rumbo prevista por una microanomalía gravitatoria menor. Aldo y Luke corrigieron manualmente la trayectoria. Fue un momento tenso, pero controlado. Bienvenido al espacio real, le dijo Luke mientras verificaban los cálculos. Día 7. La Tierra ya era solo una estrella brillante entre otras. El Sol, más blanco que dorado. Y Marte, aún invisible.
Luke flotaba en la escotilla de observación. Pensó en Clara. En su jardín. En el bar donde todo había empezado. Y pensó en la promesa que llevaba en el pecho. Llegar. Establecerse. Y volver. El viaje apenas comenzaba, pero ya no eran los mismos que salieron de la Tierra. Ahora eran, verdaderamente, una tripulación. Habían pasado ya 3 meses desde que la Ares se lanzó al vacío, y la tripulación había asentado una rutina firme, casi predecible. Los días se mezclaban con ejercicios, mantenimiento y experimentos, mientras Marte lentamente se acercaba en el horizonte oscuro. Pero no todo era calma. Luke, desde hacía semanas, notaba una tensión que no aparecía en los informes técnicos ni en los sistemas de la nave. Era algo sutil, pero persistente. Eric, el mecánico, mostraba un interés que rozaba lo obsesivo hacia Susie, la médica y bióloga del equipo. Susie, normalmente serena y profesional, comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Se retiraba cuando Eric intentaba entablar conversación, evitaba encuentros prolongados y su sonrisa se tornaba forzada. Una noche, mientras repasaba datos en el panel de control, Luke observó a Eric intentando acercarse a Susie mientras ella revisaba unos análisis. La escena le activó una alarma interna. Al día siguiente, con la discreción que la situación exigía, Luke pidió hablar a solas con Eric en el módulo de mantenimiento. Eric, necesito que hablemos, comenzó con calma. He notado que estás presionando mucho a Susie. Ella está incómoda. Eric frunció el ceño, con una mezcla de sorpresa y enojo contenida. No entiendo qué problema hay en querer conocer a alguien mejor, comandante, respondió con voz firme. Somos un equipo, convivimos meses, es normal. Sí, pero la clave es respeto. Ella no quiere eso. Debemos mantener la armonía, por el bien de todos. El mecánico respiró hondo, tratando de calmarse. Está bien. No insistiré. Lucas sintió, satisfecho, pero sabía que esta situación era solo la primera grieta en la aparente calma. Mientras tanto, Susie agradecía en silencio la intervención de Luke, y en esa confianza inesperada comenzaba a gestarse un vínculo distinto entre ellos. El viaje era mucho más que física y tecnología, era también el encuentro complejo de emociones y relaciones humanas en un mundo fuera de la Tierra. El silencio en la Ares se había vuelto aún más palpable. Marte ya no era una promesa en el horizonte, era un destino tangible, un gigante rojo que llenaba las pantallas y el ánimo de la tripulación. Los últimos días de viaje habían sido de preparación exhaustiva. Cada sistema fue revisado con meticulosidad casi obsesiva, los motores de descenso, los trajes espaciales de última generación, los equipos de exploración, y la cápsula de aterrizaje que pronto se separaría para tocar la superficie marciana. Luke recorría la nave con paso firme, pero con el peso de la responsabilidad en cada movimiento. En su mente repasaba protocolos, contingencias y el plan de colonización que se había entrenado una y otra vez. El equipo estaba en alerta máxima. Las horas previas a la maniobra final se vivían con una mezcla de nerviosismo, emoción y concentración absoluta. Tony repasaba una y otra vez las simulaciones del descenso, mientras Susie organizaba las muestras y equipos médicos. Aldo verificaba comunicaciones y sistemas informáticos. Sam afinaba el armamento y los dispositivos de seguridad, y Eric supervisaba el estado de la nave. En la sala común, Luke reunió al equipo para la última charla previa. Estamos a minutos de entrar en la atmósfera marciana. Nada puede quedar al azar. La nave y la cápsula de descenso están listas. Nuestro objetivo es claro, aterrizar con seguridad, evaluar la zona y preparar la colonia. Una pausa. Este es el momento por el que hemos trabajado tanto. Mantengan la calma, confíen en sus habilidades y en el equipo. Y recuerden, somos la vanguardia de la humanidad. Los ojos de cada uno brillaban con la determinación que solo pueden hacer ante lo desconocido. Fuera, el rojo del planeta se hacía más intenso en las pantallas. La Ares estaba a punto de abrir la puerta hacia un mundo nuevo. La Ares inició la maniobra de descenso con precisión milimétrica. A través de las ventanas de la cápsula de mando, el equipo observaba cómo el planeta rojo se desplegaba bajo ellos, una superficie rugosa y violenta, llena de cráteres y montañas de tonos rojizos y ocres. Los sensores confirmaban que se acercaban al tubo de lava identificado desde órbita,
Un gigantesco túnel natural de más de 100 metros de ancho y kilómetros de largo, excavado por antiguos flujos de magma y cubierto por un techo sólido que ofrecía protección natural contra la radiación y las tormentas de polvo marcianas. El equipo científico había determinado que ese era el mejor lugar para aterrizar y establecer la primera colonia, un refugio natural con condiciones mucho más estables y seguras que la superficie abierta. Pero aterrizar una nave del tamaño de la Ares dentro de ese tubo era un reto sin precedentes. Preparando escudo térmico, anunció Tony, la voz firme pero tensa. Entrada en atmósfera en 3, 2, 1. El calor comenzó a aumentar. Los paneles exteriores de la nave brillaban mientras la fricción con la tenue atmósfera marciana se hacía sentir. Control de descenso activado, dijo Aldo, manipulando las configuraciones del motor iónico combinado con retrocohetes para estabilizar la nave. Velocidad nominal, altitud 10 kilómetros. Pero a medida que se acercaban a la entrada del tubo, el viento marciano arremetía con ráfagas imprevistas. Pequeñas turbulencias que amenazaban la delicada maniobra. «Ajustando rumbo», gritó Tony. La nave vibró violentamente, los sistemas de estabilización trabajaban al límite. Alto riesgo de impacto lateral, informó Eric desde su puesto. Si nos desviamos, el tubo es demasiado estrecho para maniobrar. Luke apretó los puños, centrado en las lecturas y la voz del piloto. Confío en ustedes, dijo en voz baja. Con un último impulso de los retrocohetes, la Ares se deslizó dentro del tubo. La oscuridad los envolvió. Apenas podían ver la superficie interna iluminada por las luces exteriores. Aterrizaje en 500 metros, informó Tony. Preparando despliegue. Las patas de aterrizaje se extendieron con un estrépito mecánico. El impacto fue firme, pero controlado. Aterrizaje exitoso, exclamó Tony con alivio contenido. Pero el trabajo no había terminado. El equipo comenzó la transformación de la nave, los módulos principales se desacoplaron y se reconfiguraron para formar la base de la colonia. El hábitat, el laboratorio, el centro de control y las zonas comunes surgieron uno a uno, desplegándose como un origami tecnológico dentro del refugio natural. Luke observó desde la escotilla cómo el tubo de lava se convertía en el hogar temporal de la humanidad en Marte. Un hogar forjado entre la tecnología y la naturaleza marciana. Habían llegado. La escotilla se abrió con un leve clic, y un aire frío y seco, filtrado y acondicionado por los sistemas de soporte, se coló en la entrada del tubo de lava. El planeta rojo estaba allí, esperándolos, más cerca que nunca. Luke fue el primero en salir, su figura recortada contra el paisaje rojizo y rocoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El peso del traje espacial, tan diferente del que había usado en misiones anteriores, le otorgaba una movilidad sorprendente. Podía doblar las rodillas, girar la cabeza sin esfuerzo, y la visión del casco panorámico le ofrecía un campo de visión amplio y claro. Pisó el suelo marciano con cuidado, sintiendo la textura polvorienta y firme bajo sus botas reforzadas. Un pequeño paso para el hombre, musitó para sí, pero un gran salto para la humanidad. Uno a uno, los demás miembros del equipo descendieron. Susie no pudo evitar emocionarse, observando la Tierra y recordando todos los datos y teorías que ahora podían comprobar en persona. Los primeros días estuvieron dedicados a la instalación de sensores externos, antenas de comunicación, y pruebas del terreno para garantizar la seguridad de las misiones a pie. La atmósfera, aunque mayormente de dióxido de carbono, estaba bajo constante control en las áreas habitables, pero fuera, solo los trajes podían mantenerlos vivos. Luke reunió al equipo para planificar las misiones. Tendremos que dividirnos en equipos. Susie, tú y Aldo se encargarán de estudiar las muestras de suelo y atmósfera, buscar signos de vida y evaluar la viabilidad para la colonia. Eric y Sam estarán a cargo del mantenimiento de los equipos y la seguridad, mientras Tony y yo coordinaremos las exploraciones y el análisis de datos. Las rutas de exploración se diseñaron con precisión, utilizando drones y vehículos de reconocimiento para avanzar con seguridad. Cada misión tendría un objetivo claro, desde la búsqueda de agua subterránea hasta la identificación de posibles riesgos geológicos. Pero en el fondo, todos sabían que el mayor misterio aún estaba por descubrir. Marte no sería solo un nuevo hogar, podría ser un mundo lleno de secretos esperando ser revelados. Los primeros días en Marte transcurrieron con una mezcla de asombro,
Trabajo intenso y una adaptación constante a las condiciones únicas del planeta rojo. La colonia, desplegada dentro del tubo de lava, ofrecía un refugio seguro contra la radiación solar y las tormentas de polvo que azotaban la superficie. Las paredes rocosas parecían protegerlos no solo físicamente, sino también psicológicamente, como un abrazo silencioso de un mundo desconocido. Cada mañana comenzaba con la rutina de chequeos. Sistemas de soporte vital, estado de los módulos, y revisión médica. Susie, siempre meticulosa, supervisaba la salud de todos, asegurándose de que el cuerpo se adaptara a la baja gravedad y a la atmósfera controlada. Las jornadas se llenaban con las tareas asignadas: recolectar muestras, analizar datos, reparar equipos y mantener la base operativa en óptimas condiciones. Eric y Sam mantenían la maquinaria y exploraban los alrededores con vehículos de superficie, siempre alerta a cualquier señal inusual. Luke, aunque acostumbrado a la presión, sentía el peso de la responsabilidad crecer. La comunicación con la Tierra era lenta y fragmentada, y cada decisión tenía que tomarse con cuidado. Por las noches, en el módulo común, compartían historias, reían y, a veces, en el silencio, miraban por la escotilla el vasto cielo estrellado, conscientes de la magnitud de lo que estaban viviendo. Las primeras semanas fueron también un tiempo de ajustes personales y de fortalecer lazos. La convivencia forzada en un espacio reducido hacía que cada gesto, cada palabra, tuviera un impacto mayor. A pesar de las dificultades, un sentimiento creciente de camaradería y esperanza comenzaba a tomar forma. Estaban creando no solo una base científica, sino un hogar, en el planeta que hasta entonces solo había sido un sueño. La jornada había sido larga. Muestras de suelo, ajustes de presión en uno de los módulos, y una tormenta de polvo detectada a 100 kilómetros que los obligó a revisar todos los sistemas de sellado. Cuando la noche cayó, o lo que consideraban noche en la colonia bajo el tubo de lava, el equipo se dispersó a sus módulos para descansar. Luke se quedó solo en la sala de comunicaciones, revisando informes que ni siquiera necesitaban su atención inmediata. Tal vez buscaba unos minutos de silencio. El tenue resplandor de las luces reguladas creaba una atmósfera cálida. La temperatura ambiente era estable, pero Marte, afuera, seguía siendo un desierto congelado y hostil. La puerta del módulo se deslizó con un leve susurro. Era Susie. ¿Molesto?, preguntó, con una taza de infusión caliente en la mano. Luke levantó la mirada. Ella no llevaba el traje espacial, claro, pero el mono ajustado de trabajo revelaba sin pretensiones su silueta esbelta. No era el cuerpo lo que impactaba, sino la energía tranquila y luminosa que parecía emanar de ella. Para nada, respondió él, señalando el asiento a su lado. Se sentó. Durante unos segundos no hablaron. Solo compartieron el silencio, el más puro que se puede encontrar fuera de la Tierra. Luke, dijo ella al fin, sin mirarlo. No sé si es la falta de oxígeno, o Marte, o esta base en medio de la nada, pero hace semanas que no puedo dejar de pensar en ti. Luke no respondió. Se quedó muy quieto, los ojos fijos en la pantalla apagada frente a él. Sé que eres el comandante, continuó Susie, ahora con la voz más firme. Y que esto puede parecer inapropiado, o complicado. Pero no me importa. He estado observándote, cómo manejas todo esto, cómo cuidas al equipo, cómo me miras sin querer mirarme. Luke inspiró hondo. Se giró lentamente hacia ella. No deberías decirme eso, dijo, en tono grave. Lo sé, respondió ella, sin apartar la mirada. Hubo un largo silencio. Luke se levantó, caminó hacia la escotilla que daba al exterior. A través del cristal blindado, se veía el cielo negro salpicado de estrellas, inmóvil, eterno. He pasado mi vida huyendo de este tipo de cosas, dijo al fin, sin girarse. Siempre con una misión, una orden, un objetivo. Y ahora, en Marte, a millones de kilómetros, vienes tú. Susie se levantó también, se acercó a él. No dijo nada. Solo se quedó allí, junto a su hombro. Eres brillante, añadió Luke. Y tan fuerte. Te he visto soportar presiones que harían colapsar a cualquiera. Y sí. Susie, sí. También pienso en ti. Más de lo que debería. Se giró hacia ella. No hubo palabras.
Solo el silencio que los envolvió cuando sus labios se encontraron por primera vez, lentos, como si temieran romper algo sagrado. No fue un beso urgente. Fue una promesa no pronunciada. Un ancla emocional en el vacío marciano. Por primera vez, Luke no se sintió solo en Marte. El módulo de descanso estaba en penumbra. La iluminación suave flotaba en el aire como una bruma cálida, separándolos del acero frío de los muros. Afuera, Marte dormía bajo un cielo sin atmósfera, eternamente expuesto a las estrellas. Luke y Susie se habían quedado allí, sin palabras, después de aquel primer beso que pareció detener la rotación del universo. Se miraron. No había prisa. No había ruido. Solo ellos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo pulso. Las manos se buscaron con calma. Sus dedos se rozaron, luego se entrelazaron, como si se conocieran desde otra vida. Susie fue la primera en dar un paso más, se despojó del mono de trabajo, lentamente, con una dignidad que no era de este mundo, como si desnudarse en Marte fuera una forma de rendir homenaje a la humanidad misma. Luke la siguió, con el mismo cuidado, como si temiera romper aquel instante. No había lujuria. Había ternura. Había la necesidad de sentirse humanos, vulnerables, vivos. Se amaron en silencio, sobre las mantas térmicas del módulo. La piel contra la piel fue un bálsamo frente a la inmensidad del universo. No eran dos astronautas. No eran dos nombres en una misión. Eran un hombre y una mujer, lejos de todo, descubriendo que incluso en Marte había espacio para el amor. Cuando terminaron, se quedaron abrazados, sin hablar. Susie apoyó la cabeza sobre el pecho de Luke. Él le acariciaba el cabello, sintiendo la suavidad de su respiración. ¿Sabes?, susurró ella. Nunca imaginé que me sentiría tan viva tan lejos de casa. Luke asintió. No dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la escotilla, donde el horizonte marciano brillaba con un débil reflejo rojizo. Lo que no sabían era que, desde uno de los pasillos oscuros que conectaban los módulos, alguien había pasado. Era Eric. Había visto el reflejo de sus cuerpos desnudos a través del cristal del módulo. No hizo ruido. No dijo nada. Pero sus ojos, tensos y enrojecidos, brillaron en la sombra. Y luego desapareció en el pasillo, como una sombra arrastrada por la gravedad. La rutina había cambiado. Después de semanas de instalación y calibración, el equipo comenzó finalmente sus misiones fuera de la colonia. La emoción era evidente, al fin Marte dejaría de ser solo un paisaje visto desde la escotilla. Cada salida era una operación meticulosa. La planificación comenzaba la noche anterior, cuando Susie y Aldo analizaban las coordenadas con base en los datos satelitales. Se trazaban rutas para evitar zonas inestables o demasiado erosionadas. La prioridad era recolectar muestras de suelo profundo, analizar formaciones geológicas antiguas y buscar posibles indicios de hielo o actividad subterránea. Luke lideraba la primera misión. Él, Susie y Sam abordaron el Rover 1, un vehículo presurizado con tracción de 6 ruedas y cabina de monitoreo. Se dirigieron hacia un cañón al norte del tubo de lava, donde se sospechaba que pudo haber existido agua en el pasado. Mientras tanto, Tony y Aldo partieron en dirección opuesta, hacia una zona con extrañas formaciones simétricas, casi artificiales. Eric quedó a cargo de la supervisión técnica en la base y del monitoreo desde el centro de comunicaciones, aunque sus respuestas por radio fueron más secas que de costumbre. Durante las exploraciones, se vivieron momentos de asombro. En una ladera erosionada, Susie encontró microfilamentos cristalizados incrustados en el suelo rojo, como si la Tierra hubiese atrapado una especie de organismo hace millones de años. Lo analizó con su microscopio portátil, y su reacción fue contenida pero intensa. Esto no es geología. Es biológico. ¿O lo fue? Tony y Aldo descubrieron una red de túneles subterráneos más amplia de lo que esperaban. Los mapas enviados desde órbita no mostraban su profundidad real. Las paredes de algunos de esos túneles tenían una textura que Aldo, con gesto de incredulidad, describió como orgánica. Pero decidieron no adentrarse demasiado. Aún no. Sam, por su parte, comenzó a reportar lecturas magnéticas inusuales. Atribuyó la interferencia a depósitos minerales, pero algo no cuadraba.
De regreso a la base, las muestras fueron clasificadas. Aldo las escaneó y Susie preparó cultivos simulados. Luke las observaba en silencio, consciente de que el trabajo que estaban haciendo ya había marcado la historia de la humanidad. Pero esa noche, mientras repasaban los datos, una anomalía llamó su atención. Una de las cámaras del Rover 1, en modo automático, había captado una serie de huellas cerca de una duna. No eran de su vehículo. Tampoco de los trajes. Eran más grandes. Y profundas. Luke no dijo nada aún. No quería alarmar a nadie, todavía. Luke no podía quitarse la imagen de la pantalla de la cabeza, las huellas. 4 en total, espaciadas con regularidad, casi simétricas, impresas profundamente en el suelo marciano. Demasiado profundas para ser del rover. Demasiado grandes para ser humanas. No se lo dijo a nadie esa noche. A la mañana siguiente, pidió una nueva misión al sector donde fueron encontradas. Él, Susie y Sam partieron con el Rover 1 al amanecer. Eric pidió ir también, pero Luke, aún incómodo con su actitud distante, le pidió que se quedara monitoreando desde la base. ¿Buscamos algo en particular?, preguntó Sam mientras conducían. Una zona de interés geológico, respondió Luke sin añadir más. El terreno era árido y rocoso. A simple vista, todo parecía igual a otras partes del planeta. Pero al acercarse al lugar exacto, Susie lo vio primero. Allí, ¿lo ves? Las huellas seguían allí, aunque el viento marciano había comenzado a desdibujarlas. Se acercaron con trajes presurizados y comenzaron a medirlas. Tenían aproximadamente 2 metros de diámetro, con una forma radial, como una estrella redondeada. En el centro, una leve hendidura sugería un peso concentrado. Parecen, de un insecto, dijo Susie en voz baja, sus ojos fijos en la tierra. O de algo con múltiples extremidades, añadió Luke. Y muy pesado. Siguieron el rastro. Las huellas se internaban hacia una pequeña formación rocosa. Al rodearla, encontraron más, algunas marcadas como si la criatura hubiese girado sobre sí misma o se hubiese detenido a observar. Cerca, en la sombra de una grieta, Susie se agachó. Luke. Ven a ver esto. Había un residuo brillante, como una membrana seca, adherida a una roca. Era translúcida, con un entramado de microestructuras hexagonales, similar a ciertos exoesqueletos de artrópodos en la Tierra. ¿Un caparazón? ¿Un desprendimiento de piel?, susurró Susie, maravillada. Luke no respondió. Grabó el hallazgo con su cámara. Susie extrajo una muestra con una espátula sellada y la guardó. Cuando regresaron a la colonia, el equipo se reunió para estudiar el material. Aldo lo escaneó con el espectrómetro. Contiene compuestos orgánicos, dijo con asombro. Carbono, nitrógeno, trazas de silicio. Pero también algo más, como queratina, pero más resistente. Esto no es de origen terrestre. Ni lo ha sido nunca. ¿Y si no estamos solos?, dijo Sam, con una mezcla de miedo y fascinación. Silencio. Nadie lo decía, pero todos lo pensaban. En algún rincón de Marte, algo se movía. Algo que dejaba huellas. Algo vivo. Luke miró a Susie. Ella lo miró de vuelta, conteniendo el aliento. Aquella noche, cuando todos intentaban dormir, un leve sonido metálico se escuchó en uno de los túneles exteriores. Un sonido que no debía estar ahí. El día comenzó como los demás, con la rutina meticulosamente establecida. Susie revisaba las muestras biológicas en el laboratorio central. Aldo ejecutaba un barrido de diagnósticos en los sistemas de soporte vital. Luke, como cada mañana, repasaba los informes en su consola privada. Todo parecía en orden. Hasta que no lo fue. Luke, la voz de Aldo llegó por el intercomunicador, tensa. Acabo de detectar un pico de energía en el módulo 3. Es como si alguien hubiese manipulado el sistema de climatización, pero no hay nadie allí. Luke frunció el ceño. En Marte, los errores eran inaceptables. Todo debía ser exacto, controlado. ¿Puede ser un fallo en el sensor? Lo revisé 2 veces. Incluso registró una variación térmica. Como si algo,
vivo, hubiese pasado cerca del panel interno. Luke se dirigió de inmediato al módulo. Estaba vacío. Nada fuera de lugar, salvo por una leve condensación en el cristal interior de una escotilla. Como si hubiera habido una diferencia de temperatura súbita. Más tarde, Tony reportó que su casco, guardado en el vestuario, tenía una fisura microscópica, como si lo hubiesen golpeado. Nadie lo había usado desde su última salida. Y Sam, que estaba revisando el dron de reconocimiento en el hangar, afirmó haber escuchado un zumbido agudo, como un chasquido eléctrico, justo antes de que las luces parpadearan durante unos segundos. Puede que sea interferencia del subsuelo, dijo Aldo, aunque no sonaba convencido. Luke se reunió con todos en la sala común esa noche. Revisaron cámaras, registros, sensores de movimiento. Nada. Pero el sistema térmico volvió a detectar variaciones en los pasillos que conectaban los módulos principales. No estamos solos aquí, dijo Sam, directo. ¿Y si esas criaturas, o lo que sean, ya están observando? Preguntó Susie, mirando la escotilla como si esperara ver algo al otro lado. Luke se puso de pie. El cansancio se le notaba en los ojos, pero también una firme determinación. Mañana iremos al túnel. Seguiremos el rastro desde dentro. Si algo se mueve en este planeta, quiero saberlo antes de que se acerque más. La reunión terminó en silencio. Esa noche nadie durmió del todo. Y a las 3:17, hora local, el sensor de presión del módulo de acoplamiento externo se activó por primera vez desde el aterrizaje. Como si algo, desde fuera, hubiese empujado muy suavemente la compuerta. Solo una vez. Y luego nada. El equipo se preparó en silencio. El túnel 4B, como lo habían bautizado, se extendía bajo la superficie marciana a lo largo de varios kilómetros. Era uno de los antiguos tubos de lava que siglos atrás transportaron ríos de magma bajo la corteza del planeta. Hoy, eran cavernas naturales, profundas, estables, oscuras, y, al parecer, no tan deshabitadas. Luke encabezó la expedición con Susie, Sam y Eric. Esta vez, decidió que Aldo y Tony permanecerían en la colonia, monitoreando los sensores y manteniendo la línea abierta. Llevaban los trajes de exploración con refuerzos lumínicos, sensores térmicos y sistemas de mapeo en tiempo real. Al ingresar por la compuerta sellada del túnel, una bruma fina, más una ilusión provocada por el polvo en suspensión que una verdadera niebla, pareció envolverlos. El silencio era casi total, roto solo por sus respiraciones amplificadas dentro del casco. A medida que descendían, las paredes se volvían más regulares, lisas en algunos tramos, como si algo las hubiera pulido. Estas formaciones no son naturales, murmuró Susie. Hay simetría. Mira esos surcos. Se repiten a intervalos exactos. Eric apuntó su escáner hacia una de las paredes. Algo en su expresión cambió. Luke, estoy leyendo trazas de radiación térmica, como si algo se hubiese desplazado por aquí hace pocas horas. ¿Es reciente? Luke alzó una mano, todos se detuvieron. ¿Movimiento? Preguntó por la radio a Tony. Negativo. Nada en tus inmediaciones. Pero los sensores del perímetro externo de la colonia acaban de reiniciarse sin causa. Estamos investigando, respondió la voz nerviosa de Aldo. Siguieron adelante. El túnel se ensanchó bruscamente en una especie de sala natural. Allí, sobre el suelo rojo y frío, lo vieron. Una especie de capullo vacío, del tamaño de una cápsula de escape, hecho con una membrana traslúcida, fibrosa y brillante. El interior parecía haber sido ocupado hasta hacía poco. Y alrededor del capullo, las huellas. Radiales, simétricas, con pequeñas hendiduras secundarias. Exactamente como las que habían visto en la superficie. Pero aquí eran más, recientes. Y más numerosas. Susie se agachó y tomó fotos. Eric giró sobre sí mismo, nervioso. Luke, su voz bajó de volumen, como si intentara no ser escuchado. Esto es una colonia. Estas cosas, están organizadas. ¿Cosas? Preguntó Sam, encendiendo su foco en otra dirección. Entonces lo vieron. Pegado al techo,
inmóvil, semitransparente bajo la luz, un ser de unos 3 metros de largo, cuerpo segmentado, extremidades múltiples y una estructura ocular compuesta que reflejaba la luz como una piedra preciosa. No se movía. O quizás sí, muy lentamente. Luke levantó la mano. ¡Atrás! ¡Todos atrás! En ese momento, la criatura soltó un sonido sordo, como una exhalación húmeda a través de un tubo. Nada agresivo, pero sí absolutamente alienígena. Susie, con el corazón golpeándole las costillas, susurró. No estamos solos. Y nunca lo estuvimos. Regresaron sin incidentes, pero todos sabían que algo había cambiado. Ya no era una misión de exploración. Ahora era un encuentro. Esa noche, la colonia estaba en calma, pero no era paz lo que se sentía en el aire. Era esa clase de silencio que llega después de una tormenta, o antes de otra aún más grande. Luke no regresó a su habitación. En lugar de eso, caminó por el pasillo principal hasta la unidad de biología. Tocó suavemente. La puerta se abrió. Susie lo esperaba. No dijeron nada al principio. Solo se miraron. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiada incertidumbre. Pero en ese momento, se aferraban el uno al otro como quien busca calor en medio del vacío marciano. ¿Estás bien?, preguntó Susie en voz baja, ya dentro, mientras se sentaban en su litera. Luke asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No sé qué es peor, dijo. Lo que encontramos hoy, o que no sabemos si eso es solo el principio. Susie bajó la mirada. Son inteligentes, Luke. Lo siento. No eran bestias salvajes. Nos estaban observando. No reaccionaron como si fuéramos intrusos. Fue como si nos estudiaran. Se hizo un silencio. El tipo de silencio donde dos almas se reconocen sin necesidad de palabras. Luke tomó la mano de Susie. Ella no se apartó. Apoyó su frente en su hombro. El contacto fue suave, necesario. Él la rodeó con el brazo. El peso de los últimos días se desvanecía por momentos, como si encontrarse en medio del fin del mundo les hiciera aferrarse más fuerte. Se besaron. Fue lento, profundo. El beso de dos personas que no saben cuánto tiempo les queda, pero que han decidido no desperdiciar ni un segundo. Pasaron horas allí, enredados en sus pensamientos y emociones, compartiendo miedos, caricias, silencios. No fue pasión impulsiva. Fue conexión pura. Algo que había nacido lento y real, como una llama en el frío marciano. Cuando Luke se vistió, ya era de madrugada. Abrió la puerta en silencio, y al girar el pasillo, allí estaba Eric, apoyado contra la pared. Su rostro era una mezcla de desprecio y furia contenida. No hace falta que digas nada, espetó. Lo vi todo. Y no me importa lo que digas para justificarlo. Luke dio un paso hacia él. No tengo que justificar nada. Ella no es tuya, Eric. El golpe fue inesperado. Directo a la mandíbula. Luke cayó hacia un lado, pero se levantó enseguida. No por orgullo, sino por rabia. ¿Eso es lo que eres ahora? ¿Un soldado celoso que golpea a su comandante? Eric bufó. Tú no eres un comandante, Luke. Eres un viejo cobarde que no quiso viajar, hasta que apareció una excusa con bata blanca y ojos dulces. Luke lo empujó con fuerza contra la pared. Cuidado, Eric. No me obligues a sacarte del proyecto. Estamos en Marte. No hay sitio para estupideces personales. Se miraron fijamente durante largos segundos. La tensión era insoportable. Finalmente, Luke lo soltó. Arréglate, y repórtate mañana a primera hora. Tú también viste lo que vimos. Esta misión ya no va de egos ni amores. Va de sobrevivir. Y de entender con qué estamos compartiendo este planeta. Se dio la vuelta y se marchó. Eric lo miró irse, la respiración entrecortada, con el orgullo herido y el corazón en guerra. En ese instante, en una de las cámaras externas, una silueta cruzó el campo visual. No era humana. La grabación era clara. A las 4:13, hora local,
Uno de los sensores de movimiento de la cámara exterior en el módulo de carga se activó. El equipo no lo notó hasta bien entrada la mañana, cuando Aldo, todavía con los ojos cansados, revisaba los registros por rutina. El vídeo duraba solo 11 segundos. Una figura, claramente no humana, cruzaba por la zona de acoplamiento con movimientos rápidos, casi sigilosos. Era translúcida bajo la luz de la cámara, pero se distinguía su cuerpo segmentado, múltiples extremidades y una especie de armadura natural sobre el lomo. Iba agachada, como si evitara ser vista. Pero se detuvo. Miró hacia la cámara. Como si supiera que la estaban observando. Aldo avisó inmediatamente a Luke, quien convocó una reunión de emergencia en la sala de mando. Esto cambia todo, dijo Luke, después de mostrar el vídeo varias veces en la pantalla central. Ya no hablamos de posibilidad. Estas criaturas están aquí, cerca, y nos están estudiando. Igual que nosotros a ellas. ¿Cómo entró en la zona de acoplamiento sin activar los sensores del perímetro? Preguntó Sam, inquieto. Porque es inteligente, dijo Susie en voz baja. Quizá incluso más que nosotros en algunos aspectos. Supo esquivar los puntos de detección, hasta que quiso ser visto. Hubo un silencio denso. ¿Qué propones? Preguntó Tony. Luke los miró uno a uno. Diseñamos un protocolo de observación directa. Vamos a instalar sensores pasivos, sin emitir señales, cerca de los accesos al túnel 4B y alrededor de la colonia. Cámaras ocultas, micrófonos, sensores de calor. Necesitamos entender su comportamiento antes de siquiera pensar en comunicarnos. ¿Y si ya nos están entendiendo ellos a nosotros? Dijo Eric, aún con la tensión flotando entre él y Luke. Luke se giró hacia él. Por primera vez desde su pelea, sus ojos no reflejaban ira, sino alerta. Por eso tenemos que ir un paso adelante. No atacar. No acercarnos. Observar. Susie levantó la mano. Quiero encargarme del análisis biológico. Si logramos captar restos orgánicos, saliva, huellas o incluso excrementos, podríamos conocer más sobre su fisiología. Quizá incluso si tienen lenguaje químico, como insectos avanzados. Luke asintió. De acuerdo. Pero nadie sale solo. Y nadie actúa sin reportarlo antes. Estamos en territorio de otra especie. Una que no pidió que viniéramos. Las horas siguientes fueron intensas, montaje de equipos, rediseño de las rutas de vigilancia, distribución de roles y turnos. La colonia entera parecía haber cambiado de propósito. Ya no eran colonizadores. Eran observadores. Y cuando esa noche, desde una de las cámaras nuevas colocadas junto al túnel, captaron la imagen de 3 criaturas más caminando en fila y arrastrando lo que parecía una estructura semiorgánica tras de sí, el mensaje fue claro. Ellos también se estaban preparando. El equipo sabía que había un límite. Una línea invisible que no debía cruzarse, pero lo cruzaron. La decisión se tomó tras largas discusiones. Las criaturas no respondían a los estímulos de observación, pero se acercaban cada vez más a la colonia, inspeccionando, dejando marcas, incluso fragmentos de lo que parecía tecnología orgánica. Susie aseguraba que había patrones, los ácaros gigantes no solo eran seres vivos. Tenían cultura. Luke no quería arriesgarse. Pero la presión científica y la urgencia de entender con qué estaban tratando, lo empujaron a aceptar una expedición más allá del túnel principal. El objetivo, llegar al núcleo del sistema de tubos de lava donde las criaturas parecían reunirse. Fueron 5. Luke, Susie, Sam, Eric y Tony. El descenso fue lento, metódico. Equipados con sensores de movimiento, rifles no letales, trajes de alta protección y luces térmicas. El oxígeno estaba limitado. Había que ir y volver en menos de 8 horas. La primera parte transcurrió en silencio. Pasaron por la sala del capullo vacío y siguieron avanzando hacia un sector que Aldo había llamado el cráter hueco, una bóveda natural a unos 900 metros de profundidad. Allí fue donde todo cambió. Al doblar un corredor estrecho, el aire se volvió más cálido. Los sensores detectaron humedad. Unas formas ovaladas cubrían las paredes, cápsulas translúcidas, vibrando suavemente, como si respiraran.
Y entonces los vieron. 5 criaturas. Más grandes que las anteriores. Una de ellas tenía el lomo marcado con una membrana rojiza, como una corona biológica. Se movían con lentitud, sin señales de ataque. Susie extendió una mano, no como saludo, sino como gesto universal de paz. Las criaturas se detuvieron. La coronada alzó 2 extremidades delanteras, y pareció imitar el gesto. «Están aprendiendo», susurró Susie. Pero fue entonces cuando Eric, con los nervios a flor de piel, levantó su arma. Luke. Mira sus patas. Van armadas. Van a atacar. No. Gritó Luke. Baja el arma. Demasiado tarde. Un disparo sónico resonó por el túnel, estallando en una de las cápsulas laterales. Todo se volvió caos. Las criaturas chillaron, un sonido visceral, inhumano. Saltaron hacia ellos. Luke apenas logró ordenar retirada cuando una de ellas se abalanzó sobre Eric. No hubo gritos. Solo un impacto sordo. Eric cayó, atravesado por un apéndice afilado, que lo empaló como una lanza viva. La criatura lo levantó, lo estudió, y luego lo soltó con desdén. Luke disparó con su arma de choque, apuntando a los extremos, no a matar, sino a abrir un hueco de escape. «¡Corred!», bramó. Susie lloraba, pero seguía corriendo. Tony arrastraba a Sam, herido en la pierna. No miraron atrás. Tardaron 40 minutos en alcanzar la compuerta exterior. La colonia los recibió con alarma total. Aldo corrió hacia ellos. ¿Dónde está Eric? Luke se quitó el casco, empapado en sudor y sangre ajena. No volverá. Nadie dijo nada durante largos minutos. Solo se oía la respiración, el murmullo de los sistemas, y, desde los sensores externos, un nuevo sonido. Como un zumbido constante. Las criaturas estaban viniendo. La colonia estaba en silencio. Nadie hablaba desde la muerte de Eric. El equipo estaba devastado, dividido entre la culpa y el miedo. Pero en el laboratorio biológico, Susie no descansaba. Durante las últimas 48 horas, había estado analizando todo: esporas, fragmentos de exoesqueleto encontrados cerca del túnel, partículas adheridas a los trajes tras el encuentro, muestras de los fluidos viscosos que habían manchado el suelo de la cámara donde Eric murió. Lo que encontró fue inquietante. «Luke», dijo ella al entrar en la sala de mando con una tableta en la mano. «Tengo una teoría. Y necesitamos hablar de ella ya». Luke la siguió hasta su laboratorio. Susie proyectó una imagen en 3D. Una estructura celular compleja, como una célula animal, pero con capas superpuestas que imitaban adaptaciones de organismos extremófilos. ¿Qué es eso?, preguntó Tony, que se había unido. Un ser ancestral. O mejor dicho, lo que queda de un linaje evolutivo que nació cuando Marte tenía océanos. Susie explicó que millones de años atrás, Marte fue un planeta cálido y húmedo. Las sondas lo habían confirmado: deltas, cauces de ríos, minerales hidratados. Y donde hay agua, hay vida. Estos seres, dijo señalando un gráfico, eran microscópicos. Algo así como ácaros, similares a los tardígrados terrestres. Resistentes, versátiles. Cuando el planeta empezó a morir, solo unos pocos lograron adaptarse. Luke frunció el ceño. ¿Adaptarse cómo? Susie agrandó la imagen. Hibernación crónica. Metabolismo casi detenido. Mutaciones extremas. Y una evolución acelerada por el ambiente hostil. Crecieron, mutaron, desarrollaron formas de comunicación química y electromagnética. Son insectoides sí, pero también inteligentes. Tony se rascó la cabeza. ¿Estás diciendo que son los descendientes de la primera vida de Marte? No. No son los descendientes. Son los únicos supervivientes. Marte es su mundo muerto, y ellos son su legado. Luke tragó saliva. Y nosotros, acabamos de invadirlo. Susie asintió. Exactamente. Les hemos profanado el nido. Y Eric lo remató disparando contra sus crías o sus estructuras biológicas.
No sabemos aún si esas cápsulas eran huevos, órganos sociales o algo peor. ¿Pueden comunicarse? Preguntó Luke. Susie no respondió de inmediato. Creo que sí. No con lenguaje hablado. Quizá con bioseñales, químicos, sonidos de baja frecuencia. Puede que incluso estén intentando entendernos. Pero si seguimos actuando como lo hicimos, es posible que ya nos consideren una amenaza existencial. Luke respiró hondo. Entonces no podemos esperar sentados. No, dijo Susie. Tenemos que entenderlos mejor. No como humanos, sino como lo que son, la forma que la vida eligió para resistir el olvido. No hubo más advertencias. 3 noches después de la muerte de Eric, las criaturas atacaron. No como animales, sino como una fuerza organizada. Cortaron la alimentación eléctrica de los módulos exteriores. Inutilizaron los sensores. Dañaron los suministros de agua reciclada. No hubo ruidos. Solo sombras, movimientos, señales. Luke activó el protocolo DEFCON 2, el último paso antes del combate directo. No querían guerra. Pero ahora la guerra los había alcanzado. La colonia fue convertida en un bastión defensivo. Sam, aunque aún herido, coordinaba las torretas automáticas. Aldo creó una IA rudimentaria para detectar vibraciones subterráneas. Susie organizaba guardias para evitar nuevas infiltraciones. Pero fue en vano. Los seres de Marte sabían lo que hacían. La primera baja fue Tony. Cayó defendiendo el generador principal. Murió sin un grito, su cuerpo arrastrado por las criaturas en la oscuridad. Solo hallaron su casco, con marcas grabadas en él. Como símbolos. Sam murió defendiendo a Aldo, cuando intentaban reactivar el acceso de emergencia. Fue una explosión provocada por los propios sistemas al ser saboteados. El cuerpo de Sam se incineró junto al de 3 criaturas. Murió como un soldado. Susie gritó durante horas. Con las comunicaciones al borde del colapso, Aldo usó una baliza de emergencia para enviar un mensaje a la Tierra. Solo tenía 60 segundos de emisión. Colonia Ares. Conflicto activo. Vida inteligente hostil. Repito, vida inteligente hostil. No envíen refuerzos. Este planeta no nos quiere. Este planeta aún vive. Fin de transmisión. Minutos después, Aldo fue encontrado muerto en el pasillo técnico. No fue por los enemigos. Se había suicidado con una inyección rápida. No dejó nota. Solo una línea en su pantalla, no más errores. Solo quedaban 2, Luke y Susie. La colonia era ya un cementerio sellado. Quedaban raciones para 4 días. Susie lloraba en silencio mientras revisaba las grabaciones de los últimos ataques. Luke, ahora envejecido por la culpa, solo pensaba en una cosa: evitar que volvieran a enviar humanos. Esa noche, las criaturas no atacaron. Susie y Luke hicieron el amor una última vez, sin palabras. Solo miradas. El mismo amor que nació como algo frágil, ahora era su único refugio en un mundo que no perdona. A la mañana siguiente, Susie salió sola. Dejó una nota escrita a mano. No puedes salvarme, Luke. Pero tal vez, ellos me escuchen si voy sola. Luke la vio alejarse hacia los túneles. No volvió. Luke quedó solo. Durante días, grabó su testimonio. Lo dejó en cápsulas selladas, junto al transmisor de emergencia. No esperaba que nadie las encontrara. Pero era su deber como último testigo. En su última grabación, dijo: fallamos por soberbia. Pensamos que el silencio era vacío, cuando en realidad, era respeto. Entramos a la casa de una civilización superviviente y la profanamos. No hay victoria. Solo memoria. Marte no nos pertenece. Nunca lo hizo. Luke murió en el módulo de observación, mirando el horizonte rojo donde una vez vio a Susie por última vez. Días después, las criaturas entraron. No destruyeron nada. Solo caminaron entre los restos, observando. Y uno de ellos, el más alto, se acercó a la cápsula de Luke. Y la cerró suavemente. Como si entendiera.
Años más tarde, una sonda automática orbitó Marte. Detectó la señal de la baliza. Recogió los datos. Transmitió a la Tierra. Y en la última línea del mensaje, junto a las coordenadas de la colonia perdida, apareció un símbolo que ningún humano reconoció. Un ojo, abierto. Y debajo, un simple patrón binario. Vivos, aún. Nadie recuerda los nombres de los primeros árboles que florecieron en la Tierra, ni el día exacto en que el primer pez caminó hacia la costa. Nadie guarda memoria de los miles que murieron para que un solo ser pudiera mirar las estrellas y preguntarse, ¿qué había más allá? Y sin embargo, todo lo que somos nació de ese impulso, ir más lejos. Atravesar el desierto. Vencer al frío. Domar los cielos. Rasgar la oscuridad. El viaje a Marte no fue solo una misión científica. Fue el eco más antiguo de la especie humana, la necesidad de conquistar lo desconocido, aunque eso significara llevar consigo el peso de sus errores, sus pasiones, sus miedos, y su arrogancia. Luke, Susie, Tony, Sam, Eric, Aldo. No fueron héroes. Fueron humanos. Reales. Cometieron errores. Amaron. Temieron. Murieron. Pero también dieron forma al mito, a la advertencia que queda escrita en el polvo rojo de un planeta que sigue girando, silencioso, bajo un sol más lejano. Colonizar no es construir estructuras. Es entender. Respetar. Escuchar. Y cuando no se hace, lo que debía ser nacimiento, se convierte en epitafio. Marte no es el enemigo. Marte es la memoria fósil del universo, la prueba de que la vida, incluso en sus formas más inesperadas, lucha por sobrevivir. La muerte de los primeros colonos no fue un fracaso. Fue un sacrificio para que otros, algún día, no repitan la misma ceguera. Lejos de la Tierra, el corazón late distinto. La soledad pesa. Y la muerte ya no es un final, es un recordatorio de lo pequeño que somos, y de lo grande que puede ser el precio por tocar otras estrellas. Y sin embargo, volveremos. No por conquista, sino para pedir perdón. Y quizás, esta vez, para aprender.